voy a darles acerca de una clase de pleura, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de las pleuras como tal, ¿ok? Antes de hablarles, sí, pleuras tienen que saber que son unas membranas cerosas, ¿ok? Son unas cerosas, así como una cerosa, una membrana cerosa que tiene el corazón, que es el pericardio, tienen que hablar acerca de las membranas cerosas que tiene el pulmón, ¿sí? El pulmón, las membranas cerosas son las pleuras, ¿ok? Esas pleuras, igual a lo que es el pericardio, sí, aunque no han visto pericardio, creo, la pleura tiene una hoja parietal y una hoja visceral, ¿ok? ¿Cuál es la lógica respecto a esto? Sí, no tengo iPad para dibujar, pero quiero que lo entiendan. Observen y pregunten. La hoja parietal es la hoja que está más externo y no está en contacto con los pulmones. Es decir, si les ponen una pregunta de verdadero o falso, la hoja parietal de la pleura está en contacto con los pulmones, es totalmente falso. No está en contacto con los pulmones, ya que sería esta que está con la línea roja, ¿ok? Ahora, esta pleura de acá, esta porción parietal, tiene la funcionalidad de transmitir el dolor. Es sensible. Ahí es donde se transmite la sensibilidad de la pleura, ¿ok? Es sensible a eso, ¿ok? Y está acá justo en la cara medial, en la cara mediastínica, ¿sí? El mediastino es este espacio virtual donde está el corazón, ¿verdad? Se dice que es virtual porque es un espacio que realmente está ocupado, ¿sí? Por lo tanto, no es un espacio virtual, un espacio que está ocupado. Y esta hoja parietal viene a este nivel, ¿sí? Y a este nivel, donde yo estoy poniendo el puntero rojo, se dan cuenta que están entrando unos vasos, ¿verdad? Esta parte de acá del pulmón se llama hilio pulmonar. ¿Qué es un hilio? Para que sepan en general, un hilio es un orificio en donde entran y salen vasos sanguíneos, ¿sí? Donde entran arterias y salen venas, ¿sí? Eso de ahí es un hilio pulmonar, donde entran y salen vasos, ¿ok? Y a este nivel de lo que es el hilio pulmonar, lo que es la pleura parietal hace un desdoblez, hace un punto de reflexión, ¿ok? Si les preguntan a qué nivel hace el punto de reflexión la pleura parietal para diferenciarse en pleura visceral, ¿qué dirían ustedes? A nivel del hilio pulmonar, ¿correcto? ¿Sí? Y ocurre ese punto de reflexión, ¿ok? Bacán, ocurre este punto de reflexión, se dobla esta movida. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta parte que se dobla, esta hoja de acá, se diferencia en ese punto de reflexión y se llama hoja visceral pleural, ¿sí? O pleura visceral. Esa hoja visceral no tiene sensibilidad en los pulmones, es decir, por mucho que la aplastes no vas a sentir sensibilidad en ella, ¿ok? Y esta acá se dan cuenta, esta línea azulita, esta línea celeste, rodea los pulmones. Por eso se llama pleura visceral, porque está en contacto con la víscera, ¿sí? Está en contacto con la víscera. Ahora, pilas con esas preguntas que les dije. Ahora, se dan cuenta acá, por acá debajo también llega la pleura parietal, llega el hilio pulmonar y sí se dan cuenta que se diferencia, ¿verdad? En lo que es una pleura visceral. ¿Ocurre dónde todo eso? En el hilio pulmonar, donde entran y salen vasos pulmonares. ¿Qué es lo que quiero que sepan acá y que puede ser una posible pregunta? Se dan cuenta que aquí está el corazón, ¿verdad? No importa que no se sepan las partes, ¿no? Pero aquí está el corazón. Y como está el corazón, ¿qué es lo que sucede? Eso va a generar una presión, va a aplastar esa zona allí, ¿ok? Va a aplastar esta zona de aquí, estos puntos de reflexión. Va a aplastar a la pleura. Va a ocurrir algo como esto, ¿sí? Como que estuvieras pegándole un globo. ¿Y qué es lo que sucede? Si se dan cuenta acá, ¿sí? Al pegarle el globo, ¿verdad? Salen como unos recesos a los lados, ¿verdad? Del globo, salen unos recesos, ¿sí? Acá también sucede lo mismo, salen unos recesos, sino que en lugar de salir los recesos hacia los lados, sale un receso hacia acá abajo, ¿sí? Les voy a mostrar ahorita. Sale un receso hacia acá abajo. Este receso que ustedes están viendo acá, miren, estos son los pulmones vistos en su cara medial o mediastínica. Si se dan cuenta que aquí, se dan cuenta aquí clarito cómo está si, de forma circunscrita pasando lo que es la pleura, ¿verdad? Aquí es donde, donde sucede el punto de reflexión pleura parietal a visceral, ¿ok? Y miren, debido a que el vaso, ¿ok? Perdón, debido a que el corazón presiona tanto estas pleuras, genera este receso, ¿sí? Y este receso, ¿cómo se llama? Ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. ¿Ok? ¿A qué nivel ocurre esto? A nivel inferior del hilio pulmonar. ¿Ok? Es allí donde ocurre este punto de reflexión. ¿Ok? Todo entendido por ahora acerca de lo que es la pleura. Ninguna pregunta, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Aquí para hablar un poco más acerca de la pleura visceral, observen esta imagen, acabamos de hacer lo que es un corte coronal, es decir, en forma de corona hacia el frente, de lo que es el pulmón y para ver lo que es mejor la pleura, ¿no? Observen acá lo que acaba de suceder.
recuerden que a nivel del hilio pulmonar también entran lo que son los bronquios, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se ve clarito lo que es el bronquio principal, ¿no es cierto? Y observen esta parte de acá. Se nota clarito cómo la pleura parietal a nivel del hilio pulmonar se diferencia, ¿verdad? En su pleura visceral. Se nota clarito, ¿sí? Se nota clarito. Y observen esta parte de acá. Tiene unos recesos. Si se dan cuenta, aquí hay un receso costodiafragmático. ¿Por qué es un receso, Ricardo? Un receso es algo, un sobrante de la pleura, ¿ok? Y si se dan cuenta, este receso costodiafragmático se forma, adivinen por qué. Ese receso costodiafragmático se forma porque esta porción de la pleura está siendo aplastada por las costillas y por el diafragma. Entonces generan algo como esto, ¿sí? Es como que este puño es las costillas y el diafragma y generan a los lados recesos, ¿ok? Y entonces, como aquí está aplastando la costilla y el diafragma, generan este receso costodiafragmático. Pusieron un mensaje en el chat. Ah, no. Fisiología de los pulmones. Entonces, pilas con esos recesos, ¿verdad? Tenemos también algo importante que mencionar, que está en ambas pleuras, ¿sí? De ambos pulmones. Se llama la fascia endotorácica, ¿sí? La fascia endotorácica es una fascia que permite que los pulmones no se expandan de más, que los pulmones no revienten debido a la presión atmosférica que pasa de afuera hacia adentro, ¿sí? Para eso sirve la fascia endotorácica, ¿ok? Y esa fascia endotorácica recubre lo mismo que recubre la pleura, recubre lo que son, recubre lo que es la fascia endotorácica, ¿ok? Para eso sirve la fascia endotorácica, ¿ok? Para que los pulmones literalmente no se revienten debido a los cambios de presión que tiene la respiración, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro por ahora acerca de la fascia endotorácica? Ok, pilas. Otra pregunta que vi que hicieron a las personas que les tomaron sistema respiratorio es dónde se insertaba la fascia endotorácica. Ya comprenden qué es la fascia endotorácica, pero la fascia endotorácica se inserta en varios lugares. Uno de esos lugares, dime, Mía, dime, Disculpa, la fase endotorácica es la que la llaman la fase de Gibson, algo así era. no, no es O lo n- mismo. ok, ¿Alguien tiene otra pregunta más? ¿No? Ok, entonces seguimos. Entonces, tenemos esta parte de acá, ¿ok? ¿Qué es lo que... Ah, perdón, esto me preguntaste, ¿fascia o membrana? Fascia, ¿verdad? sí, Mía. fascia. Ok, la fascia de Sixon sí es lo mismo que la fascia endotorácica, perdón, pensé que era membrana, la membrana es otra, ¿sí? Sí es lo mismo, ¿ok? La fascia de Sixon es la misma que la fascia endotorácica, ¿ok? Y esa fue justo la pregunta, de hecho, que les hicieron, ¿no? ¿Dónde se inserta la fascia de Sixon? ¿Ok? La fascia de Sixon se inserta inmediatamente ¿en dónde? En C7, ¿ok? A la primera costilla, ¿sí? Es decir, se inserta en la séptima vértebra cervical y la primera costilla. Ahí es donde se va a insertar la fase de Sixon, ¿ok? Pilas con eso, eso fue pregunta, ¿sí? Eso fue pregunta. Y ya saben para qué sirve, ¿no? Para controlar la expansión de los pulmones al momento de que pase la presión atmosférica de afuera hacia adentro, ¿sí? Fascia de Sixon. Sixon se escribe C-I-B-S-O-N, por si acaso, ¿ok? Ahora, la pleura parietal. La pleura parietal tiene varias porciones, ¿sí? Tiene de hecho tres y tiene recesos. Los recesos son esos sobrantes que estudiamos, ¿sí? Veamos a estudiarlo más a fondo, pero ya sabemos que existe un receso costodiafragmático y un receso que se hace llamar ligamento triangular o ligamento pulmonar. Por ahora, las tres porciones de la pleura parietal, la porción costal. ¿Cuál creen que va a ser la pleura de la porción costal? La que está en contacto con las costillas, ¿sí? Esta de acá, la del número 7, ¿ok? La porción diafragmática es esta parte que está hacia abajo, ¿sí? Esta parte que está hacia abajo. ¿Y por qué se llama porciones, Ricardo? Porque la porción diafragmática de la pleura se inserta también con el diafragma. Pilas, eso es importante. ¿Sí? Se inserta. Tiene unos pequeños ligamentos microscópicos que se insertan en el centro semitendinoso del diafragma o espejo de Van Helmont. ¿Ok? Y hay una porción mediastínica. La porción mediastínica sería esta de acá. ¿Por qué sé que es mediastínica? Porque está en contacto con el corazón. ¿Y el corazón en dónde se encuentra? Se encuentra en el mediastino. ¿Ok? Pilas con eso de ahí. Y si se dan cuenta que está interrumpida por la raíz pulmonar por dos recesos, interácido esofágico e interaórtico esofágico, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que tienen que saber aquí realmente?
que por detrás, ¿sí? Por detrás pasa, pasa algo que se llama el sistema ácigos, ¿sí? Sistema ácigos. Pasa la vena ácigos, que va hacia la parte posterior de la vena cava superior, ¿sí? Vayan siguiéndome, ¿sí? Vayan siguiéndome. Y por acá atrás también viaja lo que es la aorta, hacia atrás del corazón. Vayan siguiéndome. ¿Por qué se dice que hay un receso interácigo esofágico? ¿Sí? Ese receso interácigo esofágico, porque por detrás, ¿verdad? Pasa también el esófago, recuerden, a nivel de T7, de hecho se relaciona con el corazón. Pasa el esófago y pasa el arco del ácido y la vena ácido hacia arriba, ¿verdad? Y el esófago está por detrás, ¿sí? Están juntitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que dije que sucedía cuando a la pleura le hacemos presión? Serían recesos. Entonces, el esófago y la ácidos que pasan por detrás generan una ligera presión a este nivel de la pleura. De hecho, la pleura a nivel derecho. Sí, a la pleura de nivel derecho. Generan una presión y generan este famoso receso interácido esofágico. ¿Ok? Y el interaórtico esofágico, ¿qué es lo que sucede? La aorta pasa por el lado izquierdo, ¿verdad? Y está en relación con el esófago. Entonces, el esófago y la aorta presionan a la pleura del lado izquierdo y generan un receso hacia atrás del corazón, que ese receso se conoce como receso interaórtico esofágico. ¿Ok? Y esos recesos que pasan por detrás acá del corazón, ¿sí? Llega un punto que esos recesos se estiran tanto, ¿sí? Que en algunas personas forman el famoso ligamento interpleural de Morsov, ¿sí? ¿Por qué se forma ese ligamento? Por el receso interácido esofágico e interaórtico esofágico, ¿sí? Pilas con eso, ¿ok? Comprendido esa parte allí, ¿verdad? ¿Se entendió la lógica respecto a eso? ¿Sí, no? ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Perfecto. Ahora tenemos lo que es la cúpula pleural o lo que es el domo pleural, ¿sí? Observen esta porción de acá. La pleura tiene otra porción que se llama la porción cervical. ¿Sí? La porción cervical es esta parte de acá. ¿Sí? También se conoce esto como vértice pleural. ¿Sí? Pero más conocido es como pleura cervical. ¿Por qué se llama pleura cervical? Porque entra en contacto con las vértebras cervicales. Aquí no se ve, ¿no? Pero por lo general entra en contacto con C7. ¿Sí? Y de hecho C7 da la casualidad que es el punto de inserción también de la fase de Sixon, ¿verdad? ¿Sí? Pilas con eso, acuérdense de eso. Entonces se relaciona la cavidad, la pleura cervical con C7 también. ¿Sí? Y miren un dato interesante. La primera costilla, ¿verdad? La primera costilla forma algo, ¿sí? Forma algo que se llama límite pleural, ¿sí? Límite pleural. Y ese límite pleural que está dado por la primera costilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La pleura lo sobrepasa. Si se dan cuenta, lo sobrepasa lo que es la primera costilla. Y por lo tanto aquí se forma como una cúpula. Esto se llama cúpula pleural o domo pleural, ¿ok? Pilas con eso ahí, ¿sí? Pilas con eso ahí. ¿Cómo se forma la cúpula pleural? Sobrepasando la primera costilla, ¿no? O lo que es el vértice cervical pleural, ¿ok? Pilas con eso ahí. Miren esta parte de acá. La cúpula pleural está cubierta por la membrana suprapleural de Burgeri, ¿sí? ¿Qué es la membrana suprapleural de Burgeri? Y reforzada por tres ligamentos suspensorios de la pleura. Primero observen esta parte de acá. Ya saben que esta porción de acá que sobrepasa la primera costilla, ¿cómo dijimos que se llamaba? Domo pleural, ¿no es cierto? Domo pleural, ¿sí? Y este domo pleural tiene una membrana, ¿sí? Una membrana que cubre este domo pleural en específico, este domo pleural, ya que las inserciones en la membrana suprapleural de Burgeri se insertan en la primera costilla. Y esta membrana suprapleural de Burgeri va hacia arriba, ¿sí? Cubriendo todo este domo pleural. Y al cubrir ese domo pleural salen tres ligamentos, ¿sí? Tres ligamentos suspensorios de la pleura, específicamente del domo pleural, que es el ligamento transverso pleural, el ligamento costopleural y el ligamento vértebropleural. ¿Ok? Tiene lógica, ¿verdad? Que va desde la pleura a la vértebra, ¿no? Específicamente ese 7 a T1 ligamento transverso pleural, que adivinen dónde va, hacia la apófisis transversa de C7. Y ligamento costopleural, que va hacia dónde, hacia la primera costilla. ¿Ok? Y miren esta parte que es tan interesante. Entre las dos cúpulas pleurales se delimita el vestíbulo o antro pulmonar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entre las dos cúpulas pleurales? Entre las dos cúpulas pleurales se refiere a esta porción de acá. Miren.
Si se dan cuenta que aquí, a este nivel, queda un espacio, ¿verdad? O sea, las pleuras cubren a los pulmones, pero en el medio queda un espacio, ¿verdad? Ese espacio que queda entre pleura y pleura acá arriba se conoce como el antro pleural, ¿sí? Es el espacio es el espacio, la distancia que hay entre domo pleural y domo pleural, ¿sí? Eso es lo que se conoce como antro pleural, ¿verdad? O si no, también conocido como vestíbulo pleural, ¿ok? Pilas con eso. ¿Todo claro, verdad? Ok. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que la pleura parietal, ¿verdad? Que cubría a los pulmones y tenía sensibilidad a nivel de lo que es el hilio pulmonar, que el hilio pulmonar es donde entraban y salían vasos, y específicamente en el pulmonar entra lo que es el bronquio principal. ¿Qué es lo que sucede ahí? Allí, la pleura parietal, sí, en ese momento que ocurre el punto de reflexión para desdoblarse y transformarse en pleura visceral, que es la que cubre todo el pulmón, lo que sucede es que hay un momento que describe Latari. Ese momento es el que se llama que la pleura parietal se transforma en pleura radicular. ¿Sí? ¿Cuál es la pleura radicular? La pleura radicular es la que está cubriendo este hilo pulmonar. ¿Sí se dan cuenta? Esta porción que está cubriendo todo el hilo pulmonar. Eso es lo que nosotros conocemos como la pleura radicular. Y de la pleura radicular es todo lo que rodea el hilo pulmonar. ¿Sí? Entonces, si les preguntan, ¿qué porción de la pleura rodea el hilio pulmonar? La pleura radicular, ¿ok? Y ahí la pleura radicular se reflexiona hacia adentro, ¿verdad? Para transformarse en lo que es la pleura visceral y cubrir de forma muy íntima al pulmón. Es decir, pleura visceral está muy en contacto con la víscera, es decir, con el pulmón, ¿no? Y esta pleura radicular es la que forma acá el ligamento triangular o el ligamento triangular o pulmonar, ¿sí? Y las con eso. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que existe algo, ¿verdad? Que se llama punto de reflexión. Pero ¿qué sucede cuando tú doblas una hoja? ¿Sí? La pleura radicular, ya vimos todo eso, Ricardo, bacán, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando tú doblas una hoja? Sucede esto de acá. Si se dan cuenta que yo acabo de doblar esta pleura, o lo que sería más bien una hoja, un ejemplo de pleura, la pleura parietal, aquí estaría la pleura radicular, ¿verdad? Porque la estoy desdoblando a nivel del hilio, y aquí estaría la pleura visceral, ¿sí? Pero se dieron cuenta que aquí quedó un espacio, ¿verdad? Aquí quedó un espacio. Ese espacio se llama cavidad pleural, ¿sí? Y esa cavidad pleural que está entre medio, estaría aquí, ¿no? Entre medio, entre la pleura parietal y la pleura visceral, contiene líquido pleural. Ese líquido pleural es de 10 ml. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese líquido pleural? Sirve para lubricar a los pulmones. ¿Sí? Para lubricar a los pulmones y que no entren en contacto con otras vísceras. Es decir, cuando los pulmones se expanden, tienen más posibilidad de entrar en contacto con estructuras óseas, ¿verdad? Como vimos que las vértebras que estaban muy en contacto, principalmente lo que es el domo pleural, ¿verdad? Y la membrana de Burgeri, ¿verdad? Entran muy en contacto con las vértebras, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que permite que los pulmones no se expandan demasiado? La fascia endotorácica o la fascia de Sixon, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta cavidad pleural que contiene este líquido, al expandirse los pulmones y al entrar en contacto con una vértebra cervical, en lugar de generar irritación o un dolor o algo muy malo a nivel de los pulmones, lo que sucede es que este líquido que está contenido en la cavidad pleural sirve como, por así decirlo, lubricante, ¿sí? O sea, permite que la víscera se resbale y que no entre en contacto con estas estructuras óseas. ¿Ok? Para eso sirve. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta por ahora? No, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un tipo de infección? Por ejemplo, un empiema, ¿verdad? Un empiema es cuando la cavidad pleural se infecta y se llena de líquido la pleura, la cavidad pleural. Realizamos lo que es una toracosintesis, ¿sí? Toracosintesis. Esto puede ser pregunta, ¿ok? De hecho, se preguntó, ¿a qué nivel se realiza la toracosintesis? Y se los quiero enseñar al momento porque eso fue tomado. Y aquí entra una pregunta de debate, si es arriba de lo que es la costilla o por debajo de la costilla, ¿sí? Y ya les voy a enseñar la respuesta. La respuesta es esta. Observen esta diapositiva acá. Si se dan cuenta que este sería lo que es el paquete, ¿verdad? Paquete vasculo nervioso intercostal. ¿Ok? Costal. Si se dan cuenta que aquí está una costilla y aquí está un espacio. Esto es un espacio intercostal, ¿verdad? Es el espacio que queda entre costilla y costilla. ¿No es cierto? Si se dan cuenta que por debajo, ¿sí? Por debajo de lo que es la costilla, pasa la vena, arteria y nervio intercostal. ¿No es cierto?
Si se dan cuenta, pasa la arteria, nervio y vena intercostal. Entonces, para realizar una toracosintesis, es decir, una extracción de líquido de la cavidad pleural, en casos de infección, por ejemplo, la aguja no la vamos a meter por debajo de la costilla. ¿Por qué? Porque ahí está en contacto con el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Dónde vamos a meter la aguja para hacer una toracosintesis? Por arriba de la costilla. ¿Sí? Por arriba de la costilla. Ojo, eso puede ser pregunta. ¿Sí? Pilas con esa parte de ahí. Ahora, recesos pleurales, ¿verdad? Y hablamos de un receso pleural, el cual era el receso costodiafragmático, ¿no? Es esta parte de acá. El receso costodiafragmático que se formaba por aplastar la pleura con las costillas y con el diafragma, ¿sí? Receso costodiafragmático. Luego tenemos el receso costomediastínico. ¿Por qué creen que se forma el receso costomediastínico? Porque las costillas, en la parte posterior, de hecho por acá, parte posterior, se aplastan a la pleura en esta porción de acá. Sí, de hecho, en la porción mediastínica de la pleura aplastan lo que son las costillas y el mediastino con sus estructuras mediastínicas como el corazón aplastan también la pleura a este nivel, formando aquí un pequeño receso. Este receso que ustedes están viendo acá es el receso costomediastínico. ¿Sí? Costomediastínico. Pilas con eso. El receso vértebro-mediastínico. Los recesos vértebro-mediastínicos, les voy a dar un pequeño spoiler. Los recesos vértebro-mediastínicos son los mismos que el interácido esofágico e interaórtico esofágico, sino que el receso vértebro-mediastínico del lado derecho sería el receso interaácido esofágico y el receso vértebro-mediastínico del lado izquierdo sería igual al interaórtico esofágico. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Y por qué? Porque pasa por detrás. Y de atrás por detrás, ¿con qué entrábamos en contacto? Con lo que son las vértebras. ¿Sí? Entonces es lo mismo, vértebro mediastínico. ¿Ok? Porque entra en contacto con las vértebras. Son los mismos y están por detrás. Esos recesos vértebros-mediastínicos son los que forman el ligamento interpleural de Morozov. ¿Sí? Pilas. El receso frénico-mediastínico. ¿Cuál creen que es el receso frénico-mediastínico? Frénico me suena a diafragma y mediastino me suena a región del mediastino, ¿verdad? El receso frénico mediastínico sería también esta porción de acá. ¿Sí? Esta pequeña porción de acá. De hecho, ¿sí? Para ser más exquisitos, el receso frénico mediastínico sería esta punta de acá. ¿Sí? Esta punta de acá. El receso frénico mediastínico. Y el receso costo mediastínico sería todo este espacio que queda por acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos estos pequeños espacios que queda por acá, que queda un espacio, y aquí todo este espacio que queda acá son los que forman los recesos costomediastínicos. Ahí es donde estarían. Y esta punta principalmente sería el receso frénico-mediastínico, porque está en contacto con qué cosa? Con las estructuras del mediastino y el diafragma. ¿Sí? Las arterias va a hablar más adelante Carlitos, ¿verdad? Pero quiero que sepan unas pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué arterias dan irrigación a la pleura parietal? Las arterias intercostales, ¿sí? Las arterias intercostales. Las arterias pericardiofrénicas y las arterias mediastínicas, ¿sí? Para hacerles un pequeño recordatorio, ¿sí? De lo que son las arterias mediastínicas, recuerden que aquí tenemos lo que son los espacios intercostales. Y por ahí es donde van a pasar, pues, el nervio y la vena intercostal. ¿Ok? Entonces, estos vasos intercostales, que por lo general comienza desde el segundo, porque la primera intercostal sale de la subclavia, ¿verdad? Del tronco superior, ¿ok? Pero desde la segunda arteria intercostal, van por los espacios intercostales y esos van a dar nutrición a lo que es la pleura, ¿verdad? La arteria pericardiofrénica. ¿Por qué la pericardiofrénica me va a dar irrigación a lo que es la pleura? Claro que sí me va a dar irrigación. Por ejemplo, tenemos esta imagen de acá, bueno, si tengo pericardio, tenemos esta imagen de acá del pericardio y miren esta porción de acá. Si se dan cuenta que esta que está con rojo, sí, esta que está con rojo es la arteria pericardiofrénica, que proviene de ¿dónde? Proviene de la torácica, ¿ok? Esta arteria pericardiofrénica, ¿ok? Esta arteria pericardiofrénica se abre como unas manos, ¿sí? Se abre como unas manos. Por eso esta imagen de Kegan es muy buena, porque se dan cuenta que también recubre al pericardio del corazón por detrás del corazón, ¿sí? Por detrás. Y esas arterias que están por detrás, ¿sí? Del pericardio que cubre por detrás del corazón, dan unas pequeñas ramas, ¿sí? Esas pequeñas ramas se llaman ramas paranerviosas pleurales de Salmon. Ramas paranerviosas pleurales
de salmón, ¿ok? Que salen de la misma arteria pericardiofrénica y dan irrigación, microcirculación realmente, microirrigación realmente a lo que son las pleuras, ¿sí? Pilas con eso, ¿ok? Pilas con eso. Y las arterias mediastínicas tienen que recordar, pues, mediastino, ¿verdad? Aún no han visto mediastino, de hecho mañana vamos a tener una clase de mediastino 10 a.m. en la universidad, 10:30 a.m. en la universidad, ¿no? Presencial, pero para que recuerden las arterias mediastínicas, ¿sí? De buenas a primeras, las arterias mediastínicas son estas acá, déjenme se las busco. Las arterias mediastínicas son estas porciones de acá. Eh, bueno, no están por acá, pero aquí tenemos lo que es la aorta torácica, ¿verdad? La aorta torácica. De la aorta torácica, ¿verdad? Salen unas ramas, ¿sí? Hacia adelante, y esas son las ramas mediastínicas. Esas ramas mediastínicas van a ir irrigación a lo que es la pleura en general, ¿ok? Pilas con eso, ¿ok? Pilas con las ramas de las pleuras, pilas, muy pilas con eso. Ahora, vamos con la siguiente parte. Sí, la fascia endotorácica, ya sabemos, ya hablamos sobre la fascia endotorácica, ¿verdad? Es la misma que la fascia de Simpson, ¿no es cierto? ¿Y dónde dijimos que se insertaba esto de acá? En C7 se insertaba también en las costillas, ¿verdad? En la costilla número 1, ¿verdad? Pero ¿cuáles son sus otras inserciones, sus puntos de inserción? La costilla número 12. ¿Sí? Ahí es donde se adquiere, se inserta también la fascia endotorácica a nivel de la costilla número 12. ¿Y dónde se va a insertar a nivel de la costilla número 12? Se adquiere o se inserta en la pleura parietal. Así que la pleura parietal también es uno de los puntos de inserción de la fascia de Simpson, ¿verdad? ¿Dónde también se va a insertar la fascia de Simpson? En los cartílagos costales. ¿Sí? Los cartílagos costales. En todos los cartílagos costales. Específicamente desde el primero hasta el último. Realmente no hasta el último, es hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 7, 8, hasta el 10, hasta el décimo, ¿sí? Uno, no, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el séptimo, ¿sí? Hasta el séptimo. Hasta el séptimo cartílago costal se inserta la fase de Simpson, ¿sí? Pilas con eso, hasta el séptimo, ¿ok? Y las articulaciones costovertebrales, bueno, ya, si se insertan las costillas, esto se sobreentiende que también las articulaciones, ¿verdad? Ahora, relaciones de las pleuras. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la pleura como tal? ¿Sí? En primer lugar, lo que tienen que saber, la relación principal que tiene la pleura es la fascia endotorácica. ¿Sí? La fascia endotorácica. Esto es una imagen del tórax visto desde interior. Estamos viendo el interior del tórax. Es decir, esta parece como que estuviéramos por dentro del tórax, ¿sí? La estamos viendo por detrás. Y aquí la pleura hacia anterior se relaciona en general con la fascia endotorácica, es decir, la fascia de Simpson. También se relaciona con lo que es el cuerpo del esternón y se relaciona con estos músculos acá, el músculo transverso del tórax, ¿verdad? O también conocido como los músculos triangulares externales, ¿sí? Anatomía 1, ¿ok? Estos músculos transversos del tórax. Pilas. Y si se dan cuenta acá, que está el paquete vasculonervioso costal, intercostal, ¿verdad? Que pasa por debajo de las costillas. También se relaciona con eso. Relaciones hacia la derecha, con el esófago. Claro que sí. Miren, acá está el esófago, ¿no? Entonces imaginemos que aquí tenemos una pleura, hacia la derecha está el esófago y por delante está la tráquea. ¿Por qué la tráquea está tan cerca del esófago? Porque aquí, teóricamente, según Rubier, hay un músculo que se llama músculo traqueosofágico, ¿verdad? Pilas con eso, ¿verdad? Que se inserta en la porción membranosa de la tráquea posterior con la cara anterior del esófago. Pilas. Entonces, relaciones derechas tenemos también que se relaciona con la tráquea, el esófago y los ganglios paratraqueales. De hecho, hay un ganglio paratraqueal que se llama el ganglio paratraqueal de Rubier, ¿sí? Ganglio paratraqueal de Rubier, que ¿dónde se encuentra? Por arriba del arco elácigos. Este es el arco elácigos. Sí, este es el arco elácigo. Por arriba se encuentra el ganglio paratraqueal de Rubier. Ojo, que lo estoy diciendo. ¿Sí? Pilas. ¿Qué más tenemos acá? Nervio frénico derecho. Por acá pasa el nervio frénico derecho, ¿ok? De hecho, el nervio frénico derecho es importante porque va a dar también inervación ¿a dónde? Va a dar inervación a nivel del timo. ¿Sí? Por acá también pasa lo que es el nervio vago. ¿Sí? Nervio vago. ¿Sí? Por acá atrás, y este es el nervio frénico derecho, ¿sí? El nervio frénico derecho va en conjunto con un paquete vasculonervioso, que es el pericardio frénico, ¿sí? Este es el nervio frénico. Y anterior a que tenemos acá a la arteria pericardiofrénica, y vemos acá hacia atrás a la vena pericardiofrénica, ¿sí?
Nervio vago derecho, es este que acá está en la tráquea, ¿sí? Y se dirige hacia el esófago. ¿Se dan cuenta que hay unas ramas amarillas acá en el esófago? Ya, ese es nervios vagales, troncos vagales, ¿sí? Es decir, del vago. Nervios esplácnicos. Me pones en problemas si me dices dónde están los nervios esplácnicos aquí. Realmente no se ven del todo los nervios esplácnicos. Lo que sí logro observar es que por aquí debajo se están formando esos nervios esplácnicos, ¿sí? Esos nervios esplácnicos. Están bajando para formar finalmente lo que se conoce como el plexo de Lucia. ¿Sí? Que está por debajo a nivel de los riñones. ¿Sí? Bueno, a nivel realmente de los riñones, del estómago, ¿sí? A ese nivel, a nivel de T10, si quieres ser más específico. ¿Ok? Entonces, pilas. Relaciones izquierdas. En la izquierda que está la aorta. Entonces, en primer lugar lo que pienso es el esófago y está la aorta, ¿verdad? De hecho, la aorta torácica, la aorta ascendente. ¿Sí? Eso es lo que se encuentra en relación. El nervio vago izquierdo, ¿sí? El nervio vago izquierdo, ¿sí? El paquete vasculonervioso o pericardiofrénico del lado izquierdo, ¿sí? El pericardio, que también se encuentra en relación, y la cadena simpática. Todo esto es la cadena simpática, ¿sí? Todo es la cadena simpática y los nervios intercostales. Si se dan cuenta, nervio, arteria y vena intercostales. Relaciones inferiores. ¿Cuáles son las relaciones inferiores? En primer lugar, el centro semitendinoso del diafragma, ¿sí? Eso es lo principal. Sí, de hecho acá se encuentra el diafragma, con el centro semitendinoso del diafragma. Esa es su relación principal. El diafragma en conjunto a su centro semitendinoso o espejo de Van Helmont. Inferior, a la derecha, ¿con qué se va a estar en relación los pulmones? Con el hígado. ¿Sí? Con el hígado. ¿Ok? Eso es lo principal. Glándula suprarrenal, realmente no cuenta, ¿no? Porque la glándula suprarrenal y el hígado y el riñón pasan por debajo, están por debajo de lo que es el hígado. Algo que sí es importante que recuerden, relación inferior a la izquierda, ¿se relaciona con qué cosa? Se relaciona con el esófago, se relaciona con el fundus gástrico, es decir, esta parte de lo que es el estómago, ¿sí? Se relaciona con eso. Se relaciona con la flexura colónica izquierda, porque por aquí pasa el colon y aquí es una flexura, un ángulo, ¿ok? Con la glándula suprarrenal del lado izquierdo y con el riñón del lado izquierdo, ¿ok? Pero aquí, relación importante, importante, importante que deben de tener en cuenta es que el riñón topa a la pleura, ¿sí? En el lado izquierdo. El riñón entra en contacto con la pleura izquierda. ¿Por qué triángulo? Por el triángulo lumbocostal de Bosch-Dallec, ¿sí? Eso puede ser pregunta, de hecho ya lo he preguntado. ¿Por medio de qué triángulo entra en contacto la pleura parietal con el tejido célulo adiposo del el riñón? Y es el triángulo lumbocostal de Bosch-Dallec. Pilas con eso, ¿ok? Pilas. Relaciones del vértice con lo que es el domo pleural. Realmente la única razón que te pide el doctor es que digas la primera costilla, ¿sí? La primera costilla, ¿sí? La primera costilla se relaciona anterior con la clavícula, ¿verdad? Y eso es lo que deben saber. Y en la clavícula, hacia posterior de la clavícula, pasa en conjunto a su arteria subclavia. ¿Sí? Eso es lo único que deben de recordar, ¿verdad? Es lo único realmente. Y hacia atrás, con el espacio suprarretropleural de Sevilao. ¿Sí? De Sevilao. Que ahí, ¿qué se encuentra en este espacio suprarretropleural de Sevilao? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes sabe qué se encuentra ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Por un chocolate? ¿No, no se acuerdan? Ok, no hay problema, chicos. En ese espacio suprarretropleural, perdón, de Sevilao se encuentra un ganglio importante, ¿sí? Tal vez, y ahorita se deben acordar un poco mejor. En ese espacio ahí se encuentra el ganglio estrellado de Neubauer, ¿ok? De Neubauer. ¿Y cuáles son literalmente los límites, verdad, de esta fosa suprarretropleural de Sevilao? Principalmente, hacia posterior está en relación con C7, ¿sí? Con C7. C7 y T1. ¿Ok? Hacia anterior se encuentra en relación con la arteria subclavia y con lo que es la clavícula, ¿sí? Hacia medial, es decir, hacia la línea media, se encuentra en relación, adivinen con qué, con el ligamento vértebro-pleural de Sixon, ¿sí? Ligamento vértebro-pleural de Sixon, que son básicamente los ligamentos que hablamos que estaban en la cúpula del lóbulo, ¿no? Sino que se llama ligamento vértebro-pleural y le agregas el Sixon, ¿ok? Y hacia el fondo, el límite inferior sería la cúpula, el domo pleural. ¿Sí? Que recuerden que el domo pleural está cubierto por ¿qué membrana? Por la membrana suprapleural de Sixon o de Burgeri. ¿Sí?
suprapleural de Sixon o de Burgeri, ¿sí? La membrana sí no es lo mismo que la fascia. Ojo, es diferente, ¿sí? La membrana es la que recubre el domo, ¿sí? La membrana suprapleural, ¿verdad? De Sixon o de Burgeri. Por eso me gusta llamarla Burgeri. ¿Cuál es el contenido? El ganglio estrellado o cervicotorácico de Neubauer, ¿verdad? Esto realmente no es importante, ¿no? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Y ojo, miren, ahí está en orden las cosas que están, ¿verdad? La pleura parietal hacia afuera, la fascia endotorácica más afuera aún, ¿verdad? Y aquí está la pleura visceral. Y ahí es un espacio que es la cavidad pleural, ¿verdad? Y hablamos sobre la cavidad líquido pleural ahí. Y hacia más exterior está la parrilla costal. ¿Sí? Y eso sería parte de la pleura. Carlitos, ¿tú vas a hablar algo? Sí, voy a dar tráquea. Vale. No, no me percaté. Ya diste pulmón, por si acaso. ¿O estás esperando que te... No, no, da tu traque primero y con los segmentos. ¿Te parece? A ver, de tráquea y de segmentos pulmonares ahorita de una. Así. Sí. Ya voy. Dame un chance. Déjame poner las diapos. Eh, 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 eh. Ya chicos, de un momentito, ya me voy a venir. Ya estoy terminando. Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a continuar lo que dijo Ricardo. Voy a dar tráquea de pulmón y segmento pulmonar y irrigación e inervación de lo que es lo que queda. ¿Ok? Entonces, de un momentito y ahorita voy a proyectar. Si se logra ver la pantalla. Sí, ok, listo. Entonces, ahora empecemos con la tráquea. ¿Ok? Para hablar de la tráquea tenemos que ver primero, o saber primero ciertas cosas. La tráquea, limita inferiormente lo que viene a ser el cartílago cricoides. Específicamente el cricoides es el último cartílago con respecto a la laringe. Entonces, su límite superior va a ser el cartílago cricoides. Generalmente se dice que la tráquea es una forma de conducto semirrígido, fibrocartilaginoso, cilíndrico aplastado, en la cual en su forma posterior contiene un tejido de músculo fibroso. ¿Ok? Se origina alrededor de C6. Esto es según
adulto vivo, debido a que cuando los pacientes mueren o las personas mueren, el diafragma se relaja. Entonces esa relajación del diafragma va a hacer que empuje las estructuras hacia arriba. Entonces en una persona la cual está recta, en reposo, se origina literalmente desde C6 la tráquea. Y así mismo su terminación de la tráquea, específicamente esa terminación se la denomina carina traqueal o también se la denomina espolón traqueal o tabique traqueal. Pero bueno, tabique traqueal es un término muy antiguo, pero espolón traqueal o carina traqueal, que es el nombre que más se usa, se origina alrededor del famoso ángulo esternocostal o el ángulo de Lewis, aquel ángulo que se forma por la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón y se lanza una línea transversal hacia atrás entre lo que es el disco intervertebral de T4 y T5. ¿Ok? A eso se le denomina, o desde ahí se indica, es la carina traqueal. ¿Ok? Este está compuesto, está compuesto entre 15 a 20 arcos, de 15 a 20 arcos traqueales. Acordémonos que en un adulto la longitud de esta tráquea mide alrededor de 13 centímetros, mientras que de esos 13, 6 centímetros se componen de lo que es el segmento cervical. ¿Por qué? Porque la tráquea se va a componer en un segmento cervical y en un segmento torácico. El calibre, pues generalmente la tráquea hasta llegar a la carina traqueal es un calibre en el cual predomina su eje transversal a que su eje anteroposterior, por eso se lo ve como una especie de cilindro aplastado. En su región anterior va a estar cubierta por capas adventicias de un cartílago denominado cartílago hialino y en su región posterior va a estar dado por un músculo, el cual es un músculo liso que tiene fibras tanto oblicuas como transversales. En los bronquios, a nivel ya de los bronquios, ya vamos a encontrar un calibre circular y eso es lo que da paso a que podamos meter un broncoscopio alrededor, un calibre que tiene alrededor de 1 centímetro de área, por así decirlo. Ya es un área o ya es un calibre totalmente circular a comparación de lo que son las tráqueas. ¿Ok? Para nosotros, bueno, espera un momento. Bueno. La tráquea va a estar cubierta, asimismo, en su constitución anatómica, va a estar cubierta por algo que se denomina la vaina propia de la tráquea. ¿Ok? La vaina propia de la tráquea es una especie de tejido conjuntivo, el cual va a recubrir por todas sus caras a lo que es la tráquea. Va a estar separado, va a separar también, por así decirlo, las arterias y venas traqueales de lo que es la propia tráquea y se divide, por así decirlo, en tres vainas, una vaina propia de la tráquea, una vaina visceral y una vaina vascular. La vaina propia de la tráquea va a ir desde C6, va a ir directamente desde el origen de la tráquea hacia abajo, hacia inferior, la cual dentro de esta vaina traqueal vamos a poder encontrar bifurcación de la tráquea, los nodos linfáticos traqueobraquiales inferiores y asimismo la propia carina traqueal. Mientras que asimismo el plano de lo que es la vascular vamos a encontrar tanto las venas y arterias que van a irrigar y drenar a la tráquea. La parte visceral va a cubrir lo que es elementos como la glándula tiroides y otros elementos más que a veces pueden llegar a relacionarse con lo que es el cricoide o el cartílago cricoide. ¿Ok? Este, Eso es con respecto a la vaina propia traqueal. Específicamente en esta imagen es lo que está aquí separado de verde. Y justamente como ustedes se pueden dar cuenta, que encontramos estos nodos paratraqueales, que es lo que estaba mencionando Ricardo en la clase como tal. ¿Ok? Para nosotros poder ver la tráquea, tenemos que hacer diferentes disecciones, ¿ok? Específicamente su relación cervical. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la tráquea tiene dos relaciones o tiene dos puntos de referencia, la relación traqueal y lo que es también la relación cervical, ¿ok? Con respecto a la región traqueal, tenemos que saber que ocupa la región infraoide mediana justamente por debajo de los músculos infraoides y van literalmente desde lo que es el cartílago cricoides hasta el borde superior del manubrio esternal. Yo puse ángulo esternal, yo me confundí ahí, hasta el manubrio del esternón, hacia la porción superior del manubrio del esternón. Para nosotros poder ver la tráquea tenemos que disecar desde la parte de su cara anterior o las relaciones anteriores al segmento cervical
Lo más superficial va a ser la piel con el tejido cutáneo, subcutáneo y el tejido adiposo. Nosotros disecamos esta sección de aquí y encontramos directamente la siguiente sección, el cual es el músculo platisma. El músculo platisma, ya lo vieron en el primer parcial, pero en el primer ciclo ya saben que es un músculo de la mímica que va a estar en constante adosamiento o en constante relación directamente con lo que es la piel. Nosotros disecamos este músculo y llegamos a algo que se denomina la fascia cervical, profunda y superficial. Esta fascia cervical va a estar debajo directamente de lo que es el músculo platisma del músculo platisma, y va también a recubrir la parte externa del músculo esternocleidomastoideo, y asimismo va a desdoblar del manubrio del esternón hacia arriba, así como lo tenemos en la imagen. Cubre al platisma por la parte externa y cubre por su parte anterior también al esternocleidomastoideo, llegando a desdoblarse justamente a nivel del manubrio del esternón yendo hacia arriba. Justamente esto va a ser uno de los límites, el cual va a limitar el espacio justamente entre lo que es la lámina cervical profunda, profunda y el manubrio del esternón. Hay un espacio, el cual se denomina el espacio supraesternal, y se denomina ese espacio supraesternal como el espacio supraesternal de Gruber, G-R-V-E-R, de Gruber. ¿Ok? De aquí también disecamos, y aquí tenemos la región morada de lo que es afasia, y ahí tenemos a la hoja pretraquial de la fascia cervical y fascia de los músculos infrayoides, el último plano de lo que es lámina o el último plano de lo que es tejido conjuntivo para lograr visualizar la tráquea. Una vez que disecamos estos planos, podemos ver a la tráquea, pero nos queda la tráquea así con una gran glándula cubriéndola, la cual es la glándula tiroides. Y la glándula tiroides se va a componer por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y una porción del medio, el cual se denomina istmo de la glándula tiroides. Ese istmo de la glándula tiroides te va a dividir el espacio en tres espacios de la tráquea. Un espacio supraístmico que se encuentra arriba de la glándula tiroides, un espacio intraístmico o ístmico como tal, perdón, no intraístmico, ístmico, y un espacio infraístmico. El espacio supraístmico va a estar dado directamente por lo que es el borde superior del istmo de la glándula tiroides, y vamos a encontrar el lóbulo piramidal de la glándula tiroides, que es este cachito que ustedes ven aquí, que se llama que este cachito, esa pirámide, el cual el lóbulo piramidal se da debido a una persistencia del conducto tirogloso, el cual se mantiene hacia arriba y no desciende correctamente para lo que viene y termina formando la glándula tiroides, específicamente su lóbulo piramidal. O sea, no, a la final es como que el conducto se queda como que arriba, adosado, y se forma la glándula tiroides ahí. Porque cuando existe una persistencia de lo que es el conducto tirogloso, se forma lo que se denomina el quiste tirogloso. Correspondiente al istmo, aquí tenemos que el istmo se va a ubicar entre los cartílagos traqueales, los cartílagos traqueales 2, 3 y 4. Y aquí vamos a encontrar la gran vascularidad del plexo venoso, el cual es simplemente, o lo que tienen que entender ahí, son los capilares venosos que van a drenar al propio istmo. ¿Ok? Aquí vemos en la imagen posterior como también tenemos los plexos venosos. Y asimismo, en un espacio infraísmico, es decir, por debajo del istmo, es un espacio altamente vascular, donde vamos a encontrar a la vena tiroide inferior, a lo que viene a ser las arterias tiroides inferiores, como vemos aquí en la parte de atrás, y hasta las propias anastomosis que hace las arterias, el- el- la propia anastomosis que hace estas arterias tiroides inferiores. Asimismo, a veces podemos encontrar la famosa arteria IMA. Aquí no se logra ver, déjenme ver si se ve aquí. No se ve, pero la arteria IMA es una arteria que se denomina la arteria tiroide intermedia, la arteria tiroide IMA, arteria tiroide intermedia, que es una especie de arteria que nace directamente a la subclavia y le da irrigación también a lo que es la parte del istmo de la glándula tiroides. ¿Ok? También el espacio ístmico te ayuda a separar a la famosa traqueotomía,
¿Por qué te ayuda a separar la traqueotomía? Porque se puede hacer traqueotomías altas y bajas. Todo lo que sea por encima del espacio supraístmico de la glándula tiroides se denomina una traqueotomía alta, mientras todo lo que esté por debajo, la glándula por debajo, o lo que es en el espacio infraístmico se denomina una traqueotomía baja. ¿Ok? Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo claro, clarín, clarinete? ¿O todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Sí. Ok. Ahora, con respecto, eso es con respecto a su relación anterior. Con respecto a sus caras laterales, con respecto a la tráquea, está en constante relación con los lóbulos laterales de la glándula tiroides, tanto el derecho como el izquierdo, como se puede ver ahí. Asimismo, en la región lateroposterior se encuentra totalmente relacionada con las glándulas paratiroides inferiores, como podemos ver aquí, que también con las glándulas paratiroides superiores. Asimismo, también se pueden tener una relación con el nervio laringo recurrente, que es el que vemos aquí justamente lateralmente lo que es esta arteria. Acordémonos que el nervio laringo recurrente derecho cruza en la cara lateral de la tráquea antes de seguir por lo que viene a ser el borde lateral del esófago, que es el que vemos aquí a la derecha, solo que en la imagen no se ve bien. Mientras que el nervio laringo recurrente izquierdo se encuentra situado en el ángulo tráqueo-esofágico izquierdo. ¿Ok? Y con respecto a cuál nervio está más próximo o más cerca de lo que es la tráquea, es el nervio laringo recurrente izquierdo. Acordémonos que esta relación con la tráquea y la tiroides es muy importante porque en los pacientes que a veces, los pacientes que sufren o van a tener un procedimiento, una tiroidectomía, la mayor complicación que a veces ocurre es la disfonía postoperatoria. Eso se debe a un daño o a una alteración, a un daño o a un daño, a una irritación del nervio laringo recurrente, que ya lo estudiaron ustedes en lo que es laringe, que le da la irrigación a los músculos laringeos para la fonación o para la voz. ¿Ok? Y en su cara posterior, la porción del esófago cervical. Eso es con respecto a su relación cervical. ¿Ok? Eso es con respecto a su relación cervical. ¿Ok? Ahora, con respecto a a su relación torácica, que no puse imágenes, esa cosa, lastimosamente. Este, la relación con el tórax se va a dividir en tres partes. Esa es su relación torácica. La entrada en el tórax, la tráquea torácica propiamente dicha y la bifurcación traqueal. En la entrada del tórax, ustedes tienen que saber nada más que se encuentra en algo que se denomina el vestíbulo mediastínico. ¿Ok? Es lo único que tienen que saber. De ahí que está en relación lateralmente con las dos cúpulas pleurales. Eso ya es como que, por así decirlo, que justamente la entrada de lo que viene a ser su relación torácica y la tráquea está en relación con lo que son las cúpulas o el ápex de cada uno de los pulmones. Si ustedes lo quieren ver de una forma, imagínense el límite superior del mediastino superior y cómo la tráquea entra. A eso se denomina vestíbulo mediastínico, que acordémonos que justamente es esa abertura torácica superior. En la tráquea propiamente dicha es cuando está situada en todo el mediastino superior, justamente por debajo de lo que es el arco aórtico. Las relaciones anteriores de esta tráquea en su porción torácica, tenemos en la porción más anterior el tejido conectivo o la celda tímica propiamente del timo, o sea, propiamente del timo, el cual también puede ser del timo, restos tímicos o tejido adiposos. Recordémonos que restos tímicos puede llegar a producir o ocasionar a lo que se denomina un timoma. Y en este lugar es donde vamos a poder encontrar también el famoso ligamento timotiropericárdico. También anteriormente tenemos relación con lo que es la vena brachiocefálica izquierda. Aquí se puede dar cuenta que miren, justamente si ponemos esta imagen aquí, aquí está la tráquea,
aquí podemos encontrar que la relación anteriormente será el mediastino superior. Entonces, si la relación es mediastino superior, teóricamente la relación de la porción anterior de lo que es la tráquea torácica va a ser los elementos del mediastino superior, como vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha, el tronco arterioso brachiocefálico, el arco aórtico, etcétera. La carótida como izquierda, la arteria tiroidea IMA. ¿Ok? Que esa arteria tiroidea IMA también se la denomina arteria tiroidea intermedia o arteria media de Neubauer, ¿ok? O arteria media de Neubauer, ¿ok? Y bueno, ya con respecto a sus relaciones laterales, pues si nos ponemos a pensar y decimos que se encuentra justamente a nivel de lo que es la cúpula pleural o la cúpula pulmonar, ya entendemos que lateralmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lateralmente, pues, a los pulmones, ¿no? A la derecha, lo que es la pleura parietal del pulmón derecho, o la pleura mediastínica del pulmón derecho, y ahí también tendría con respecto relación a los nervios vagos, al tronco brachiocefálico también se lo puede decir que puede ser una relación lateral. Su porción inferior lateral tendría relación con lo que es la vena ácidos. Poco también lo que es la vena cava superior, pero bueno, eso se da con respecto a lo que son las relaciones. ¿Ok? Y en su relación posterior, ¿qué está posterior a la tráquea siempre? El esófago. Entonces, sí o sí, el esófago. Y acordémonos que entre lo que es la tráquea y el esófago existe lo que se denomina el conducto tráqueo-esofágico, que es un espacio que se forma entre el esófago y la tráquea, el cual ese conducto tráqueo-esofágico también se lo puede denominar ángulo tráqueo-esofágico. ¿Y cuál es lo importante de este conducto o ángulo tráqueo-esofágico? Que por en medio pasan los nervios laringorrecurrentes. En otras palabras, que tenemos en su porción posterior de la tráquea los nervios laringorrecurrentes y el esófago propiamente dicho. ¿Ok? Uf, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? ¿O alguna pregunta? Listo, dice Steven que sí. Ahora vámonos con lo que es la vascularización. Con respecto a la vascularización, la tráquea va a estar irrigada por lo que son arterias tiroideas superiores e inferiores, arterias pericardiofrénicas, acordémonos que esas son las famosas arterias de Tail. Esas son el epónimo de estas arterias, las arterias de Tail. Y también arterias bronquiales, que el libro te dice, no encontré una imagen, pero te dice que se predisponen como si fueran en dientes de un peine, debido a las ramas que manda, las manda como si fueran las dientes de un peine o de una peinilla. Si ustedes le preguntan sobre el diente de un peine, acuérdense de las arterias bronquiales que van a irrigar, o las ramas en las arterias bronquiales que irrigan a la tráquea propiamente dicha. Con respecto a su drenaje venoso, se disponen dos corrientes, una vertical, la cual va a terminar indirectamente en las venas tiroides, de ahí las venas esofágicas y las venas mediastínicas. Todas esas venas van a llegar a drenar ¿dónde? A la vena ácigos o a sus tributarias. Es decir, o llegan a la vena ácigos, o llegan a la vena hemiácigos, o llegan a la vena hemiácigos accesoria. ¿Ok? Y esas venas drenan directamente en lo que es la vena ácigos. ¿Ok? No es como perderse. Con respecto a su linfático y nervioso, acordémonos que la vaina propia de la tráquea en su porción traqueal, o en la vaina, pero, creo que alguien preguntó algo, no me di cuenta. Ah, ok, dijo que sí, ok, listo. Acordémonos que la vaina propia traqueal, en su porción traqueal, que lo vimos, contiene los propios vasos linfáticos, los cuales son, por ejemplo, los traqueobronquiales inferiores, que son los que se encuentran justamente por debajo de la carina, también los paratraqueales derechos y los paratraqueales izquierdos, y asimismo también los traqueobronquiales inferiores, ¿ok? Acordémonos que es esto que vimos aquí en esta imagen, miren cómo acá en la vaina encontramos cómo lo recubre toda la vaina propia mitocondrial, cómo cubre a cada uno de estos ganglios.
¿Ok? Cada uno de estos nodos linfáticos. Con respecto a su inervación, acordémonos que la mayor parte de esta inervación va a estar dada por los nervios vagos. Y asimismo por los nervios laringos recurrentes en una muy poca porción. Y erramos el plexo pulmonar y de la subporción simpática del ganglio cérvico-torácico. El ganglio cérvico-torácico está dado gracias a la fusión del primer segmento torácico con el último, con el, del primer segmento torácico con el último segmento de la cervical inferior. Así se forma lo que es el ganglio cérvico-torácico, y esa es la que le da la función simpática a la tráquea. ¿Ok? Y con eso terminamos tráquea, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o quedó todo claro? Que veo que ya unos se están yendo y otros se han quedado como que dormidos, parece. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿no? ¿Se quedaron dormidos? A ver. Dice, todo bien, que les no, no están dormidos, todo, tan activos, que me alegra. Ahora vamos con pulmón. Las generalidades, pues, se ubican a los lados del mediastino. Acordémonos que son los límites laterales del mediastino. Miden en total alrededor de 1100 gramos. El del pulmón derecho mide 600, el izquierdo mide 500. Y con respecto a su coloración, pues, es un rojo oscuro en el momento en el que nace el bebé. Y eso se le dice que es un color como en borra de vino. Y mientras va creciendo en la niñez y adolescencia, tiene un color rosado. Mientras va envejeciendo, va empezando a adquirir pigmentos grisáceos, lo que lo hace de un color grisáceo. Y obviamente también si el paciente fuma o tiene algunas sustancias, ese pulmón se va tiñendo a esa coloración. Con respecto a la elasticidad, pues el pulmón es un tejido elástico. Eso se denomina elasticidad pulmonar y es lo que lo permite al tejido expandirse al momento que hacen la respiración. Tiene diferentes caras y vamos a estudiar cada una de ellas. En su cara anterior podemos visualizar directamente lo que es la parte costal o la cara que tiene relación con la parte de la costilla o caja torácica. En el pulmón derecho vamos a encontrar dos cisuras. Una cisura oblicua que te va a ayudar a separar a lo que es el lóbulo superior con el lóbulo medio en su región anterior. En su región posterior te dice que la misma fisura oblicua te separa lo que es el lóbulo superior con el lóbulo inferior. Y una fisura horizontal, la cual esta va a separar directamente al lóbulo superior con el lóbulo inferior. Mucho ojo con esto. Lo voy a decir, a la fisura oblicua también se le denomina como fisura mayor, mientras que a la fisura horizontal se le denomina como fisura menor. Sí mismo en el pulmón izquierdo vamos a encontrar algo que se denomina la fisura oblicua, así como en el derecho, pero la diferencia es que aquí no vamos a tener una fisura horizontal. ¿Por qué? Porque no existe el lóbulo medio. Lo que sí presentamos es una lengüeta que se denomina língula. Y esta língula se dice que es lo que esta língula sería, en otras palabras, el lóbulo medio del pulmón izquierdo, solo que sin ser el lóbulo medio del pulmón izquierdo. Esa língula no está presente en el pulmón derecho. Eso con respecto a su relación anterior. Con respecto a su relación mediastínica, vamos a estudiar estas estructuras. Con respecto al pulmón derecho, estudiamos lo que es el hiato pulmonar. ¿Ok? El hiato pulmonar es la estructura en donde van a penetrar los vasos, nervios, venas, bronquios y ganglios linfáticos que le van a dar sostén y van a contribuir con lo que es la irrigación funcional del pulmón. El hilio del pulmón derecho va a tener una forma cúbica y esta forma cúbica se va a estar dada por lo que es, o la disposición es, superiormente el bronquio, en medio la vena, la arteria pulmonar. Inferiormente la vena pulmonar. Aquí pueden darse cuenta que la vena y la arteria tienen colores diferentes. La arteria es azul y la vena es roja. Y esto se debe a que a nivel funcional las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada, mientras que las venas pulmonares llevan la sangre oxigenada. Nosotros tenemos una mal terminología con respecto a las arterias y venas. Decimos que todo lo que lleva sangre oxigenada es arteria y todo lo que lleva sangre desoxigenada es vena. Pero en realidad
todo lo que sale del corazón se llama arteria y todo vaso que llega al corazón se llama vena. Por esto, en este caso, se tiene una disposición diferente a lo que transporta cada una de estas con respecto al hilo pulmonar. Yo me lo aprendí así: bronquio, arteria, vena para el pulmón derecho, arteria, bronquio, vena para el pulmón izquierdo. Bronquio, arteria, vena para el pulmón derecho, arteria, bronquio y vena para el pulmón izquierdo. La vena siempre va a estar al final, lo único que intercambia es el bronquio y la arteria. Asimismo, en su porción mediastínica también vamos a poder visualizar algo que se denomina las impresiones del pulmón. Impresiones dadas por estructuras anatómicas que van a presionar a la pleura visceral y le van a dar la forma a esta misma. Primero que nada, anteriormente encontramos perdón, la impresión tímica. Acordémonos que ahí se debe situar el timo. Más superiormente encontramos al surco para la primera costilla. También encontramos el surco para la vena brachiocefálica derecha. Y asimismo, como estamos en el lado derecho, vamos a encontrar lo que es la vena cava superior y vemos cómo se da esa especie de silueta o esa especie de curva de lo que es la vena ácidos. ¿Ok? Asimismo, vamos a encontrar una impresión para el área de la tráquea y para el área del esófago. Inferiormente vamos a encontrar la impresión cardíaca, que a nivel del pulmón derecho solamente le va a dar lugar a lo que es el atrio derecho. Aló, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo que foro de epidemiología? ¿Ves, hijo? Ya lo hago, ya lo hago. Gracias. Dime un momentito, chicos, que mandaron un deber y no me di cuenta. Chicos, aguántenme un minutito, que voy a subir un deber que se me va a cerrar. Bueno, chicos, voy a hacer multipart, por favor. O sea, hoy mismo, pero parte. ¿Cómo? No entendí. O sea, la estoy grabando ya. O sea, esta parte, pues no, tú deseas hacer los dos videos diferentes. ¿Cómo? No entendí. Esa parte sí no entendí, disculpa, Dominic. Ah, o sea, igualmente yo ya subí la clase de pulmón que di la semana pasada. Igualmente voy a hacer todo lo posible para que apenas salga este video lo envíe, pero ya la tengo grabada así, entonces, o sea, sí va a estar junto el pulmón ahorita con todo esto. Ok, sí, discúlpame, no había leído, te lo juro que he estado
Ahorita tengo que subir de DF. Mm, 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 mm. Ahorita mismo lo subo. Que justamente me llamaron. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, terminado. Bueno, como seguía diciendo, disculpen chicos las molestias. Este, la impresión cardíaca netamente va a estar dada para lo que es el atrio derecho del corazón, ¿ok? Y también tenemos una impresión inferior, y cuál es la impresión diafragmática. Ahora, con respecto al pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo va a tener solo dos lóbulos. Vamos a poder encontrar la fisura oblicua. Y el hilo pulmonar se dice que está en forma de raqueta, ¿ya? El hilo pulmonar va a tener predisposición, como se los dije, de arteria, bronquio y vena. Arteria pulmonar, bronquio y venas pulmonares, ¿ok? En los que vienen a ser las impresiones van a tener relaciones con respecto a las estructuras que se ubiquen del lado izquierdo. Como por ejemplo, tenemos una gran impresión cardíaca y esa sí va a estar dada por el ventrículo izquierdo y parte del atrio izquierdo. También lo que viene a ser la impresión tímica, en donde vamos a poder encontrar el tejido adiposo, lo que son los restos de timo. Surco para la arteria surco para la arteria subclave izquierda y surco para la vena brachocefálica izquierda. ¿Ok? Y asimismo, una pequeña fisura para lo que viene a ser la tráquea y el esófago. Estos son impresiones que se toman más en las prácticas, la verdad. Ahora, epa, a ver, ¿qué tiró? Bueno, a nivel de los apex, ya vieron en pleura lo que se denomina la cúpula pleural y es la porción superior de los apex. Hay algo importante con respecto a la porción superior de los apex, con respecto a la pleura, y es esto que, bueno, ya lo dijo Ricardo, que lo mencionó, que era en la fosa suprarrenal, digo suprarrenal, la fosa suprarretropleural de Sevilo, ¿ok? El cual ahí se va a encontrar algo que se denomina el ganglio de Neubauer, y es importante porque patologías relacionadas a tumores ubicados en el ápex de los pulmones pueden llegar a comprimir este ganglio formando algo que se denomina el síndrome de Claude-Bernard Horner, ya dado por tosis, exoftalmos, cosas así. ¿Okay? Es un síndrome neurológico, el cual tiene diferentes orígenes, y uno de los orígenes es la compresión de ese ganglio simpático, Claude-Bernard Horner. ¿Ok? Y aquí tienen los límites posteriores, la vértebra cervical de 7 y T1. Anterior, la arteria subclavia, su primera porción, y la arteria vertebral. Claramente, ¿no? El lado derecho o izquierdo, depende de qué lado sea la fosa. Medial, ligamento vertebropleural de Simpson. Lateral, ligamento transverso pleural. Suelo, el vértice de la cúpula pleural. Entonces, si se dan cuenta, ahí se le cubierta por la membrana suprapleural de Simpson. En otras palabras, si se dan cuenta, es el piso. Entonces, si el tumor está justamente en el ápex y creces, lo empuja hacia arriba, comprime directamente lo que es el ganglio de Neubauer. Ganglio estrellado, cérvico-torácico de Neubauer. ¿Ok? Ya nos queda pocos. Vámonos ahora, antes de irnos ya con lo que es la segmentación pulmonar. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, vamos. Sigamos entonces con respecto a la segmentación pulmonar. Con respecto a la segmentación pulmonar, al momento que ocurre la carina traqueal se separa en dos lados. Se separa en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. ¿Ok? El bronquio derecho mucho más corto, diagonal, mientras que el izquierdo es mucho más largo. Y es mucho más largo debido a que la tráquea está desviada siempre casi hacia la derecha y es mucho más orientalizado, mientras que el bronquio derecho es mucho más verticalizado. ¿Por qué es importante esto? Porque es una estructura o una relación anatómica importante. Porque, chicos, déjenme decirles que esa posición anatómica que tiene el bronquio derecho, que es verticalizado, es lo que hace
que en pacientes que tengan una especie de obstrucción respiratoria debido a que inhalaron, o perdón, no, no sería inhalar, me confundí, pero sería que se introdujeron algo a su boca, un cochecito, por ejemplo, los pacientes pediátricos, sea mucho más frecuente lo que es la obstrucción a nivel del bronquio derecho que del bronquio izquierdo, debido a que el bronquio es mucho más verticalizado. Creo que eso sí lo dije en mi video que tengo de hace 2 o 3 años de la práctica de pulmón. Espero que les sirva bastante con respecto a ese video. También es una práctica para el corazón muy apoyado, espero que también les sirva. Por ahí unas cositas que creo que sí mencioné y edité ahí que dije, pero se intentó hacer de la mejor manera. Volvamos a la segmentación del pulmón. Se divide por dos bronquios lobares, ¿se entiende? Pero se divide por dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y cada bronquio principal se divide por bronquios lobares. El bronquio derecho, el bronquio derecho se va a separar en lo que es lobar superior para el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, lobar medio y lobar inferior. Y el lobar superior va a tener tres segmentos, un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. El lóbulo medio va a tener un segmento medio y lateral, y el lóbulo inferior va a tener segmentos superiores, o basal superior, un basal medio, un basal anterior, un basal lateral y un basal posterior. Es decir, 5 segmentos tiene el lóbulo inferior del pulmón derecho, dándonos un total de ¿cuánto? De 5 más 2, 7 más 3, 10. De 10 segmentos lobares va a tener, o bueno, 10 segmentos bronquiales va a tener el pulmón derecho como tal. Del lado izquierdo se va a dividir ahora los segmentos en, primero que nada, un bronquio principal izquierdo se divide en dos, en un lobar superior y un lobar inferior. Lobar medio no existe aquí porque no tenemos lóbulo medio. Y el lobar superior se va a dividir en dos segmentos más, uno que se denomina el culmen, que va a ir hacia arriba, y uno que va a ser su segmento lingular. Y estos van a lanzar los intersegmentarios a pico posterior, que aquí el bronquio apical y posterior se fusionan en uno solo, y el anterior, mientras que el lingular va a botar lingular superior y lingular inferior. Ahí ya tienes perdón, a 4 segmentos con respecto al lóbulo superior. Y con respecto al lóbulo inferior te va a botar el basal superior, te va a botar el anteromedial, se fusiona el lóbulo anterior, el segmento anterior con el medial, y lo que es el posterior y el lateral, dando un total de, en el pulmón izquierdo, de 7 segmentos, ¿ok? Ah, no, pero 8 segmentos, conté mal. 8 segmentos. Y estos mismos segmentos bronquiales, nosotros lo vamos a poder correlacionar en la anatomía, como vemos aquí. Miren, esta es una visión anterior del pulmón, tanto el pulmón derecho a izquierda, y pueden darse cuenta que cada uno de los colores interpreta a cada una de lo que vienen a ser estas ramas bronquiales. Es importante entender esto porque a veces patologías que permitan o tienden a tener que quitar uno de estos lóbulos hace la exéresis de eso. Cuando ya es algo mucho más potente, se hace una lobulectomía, que es sacar todo el lóbulo superior, pero simplemente a veces es necesario solamente sacar la porción del segmento bronquial afectada. Tenemos una visión anterior y tenemos una visión posterior, una visión lateral y una visión mediastínica, en la que ustedes pueden lograr visualizar ¿qué cosa? Van a poder visualizar prácticamente cada uno de los segmentos. ¡Uh! Me estoy muriendo. Chicos, ¿hasta ahí todo claro con respecto a la segmentación? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Listo, ahora vámonos con la vascularización. Y el pulmón tiene dos tipos de vascularización, una funcional, la cual su función como tal es la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es lo que nosotros denominamos como intercambio gaseoso, pero ya nosotros no vamos a llamar intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque somos estudiantes de octavo, pero ustedes son estudiantes de segundo y están estudiando esto, ustedes lo van a llamar hematosis. Hematosis es el cambio o el intercambio gaseoso
entre lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno en lo que son los sacos alveolares. Se denomina hematosis. Y una vascularización nutricia, que es la que le va a encargar como tal dar los nutrientes al pulmón. Porque es decir que el pulmón tiene una vascularización que solamente sirve para darle sostén y nutrición a todo el cuerpo humano, pero tiene otro tipo de vascularización que es el que le da nutrientes a ella misma. Quiero que se imaginen como lo que es el corazón. El corazón bota las arterias, bota una circulación, pero también tiene una circulación interna dada por las coronarias y por el seno coronario de irrigación y drenaje. Con respecto a la irrigación o irrigación funcional, va a estar dado directamente por lo que son las arterias bronquiales, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. La parte funcional de las arterias pulmonares son las encargadas de ¿qué? De llevar la sangre desoxigenada del ventrículo derecho a los pulmones. Y aquí vamos a tener algo que justamente con respecto a la arteria pulmonar derecha que va a pasar atrás en relación de la vena cava superior, se va a formar o va a ser el límite de una cosa denominada la fosa o seno de la retrocava de Allison, que es algo que ustedes van a ver en pericardio, ¿ok? Que simplemente es un receso ubicado a nivel superior y posterior de lo que es la vena cava superior, que se ubica en el atrio derecho. Y también tenemos una arteria pulmonar izquierda, la cual se tiende a bifurcarse en sus diferentes ramas pulmonares. Y podemos ver una imagen y quiero que sepan algo, es que estas venas pulmonares van a seguir el recorrido de los segmentos bronquiales. Carlos, ¿qué quiere decir con eso? Pero estas arterias pulmonares, bueno, también las venas, la verdad. Las arterias pulmonares, por ejemplo, en el lado derecho va a tener una arteria lobar superior, una arteria lobar media y una arteria lobar inferior. Y asimismo va a tener una arteria para el segmento apical, posterior y anterior. En cada uno de estos va a seguir el mismo recorrido con respecto a las arterias y las venas. En otras palabras, las venas y las arterias siguen el recorrido de lo que son los bronquios intersegmentarios. Eso con respecto a qué? A la irrigación funcional. Con respecto a lo que es la irrigación nutricia, vamos a tener a lo que son las arterias bronquiales y las venas bronquiales. Que aquí, bueno, esto es lo que tenía que también explicarles, ¿no? Cierto, algo importante. Vamos de nuevo a la funcional. Con respecto a la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar izquierda no va a tener una arteria lobar superior, no existe. Nace directamente de las ramas apico posteriores y anteriores y su rama lingular superior y lingular inferior directamente de la arteria izquierda propiamente dicha. Esta no tiene una arteria lobar superior, pero aún sí tiene una arteria lobar inferior por si acaso. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Y esta arteria va a transcurrir inferiormente por lo que se denomina el ligamento cardíaco. No, espérate. El ligamento arterioso. Y este ligamento arterioso es lo que en un antepasado o antes era lo que se conocía como lo que es el conducto arterioso, que ya no está, ya eso se degeneró al momento de la formación del corazón. ¿Ok? Deme un momentito, disculpen. Ahora sí, disculpen. Ya. Con respecto ahora ahora sí, a la irrigación nutricia, va a estar dada por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, las cuales van a ser ramas de dónde? De la aorta torácica, también va a tener ramas de la primera y segunda, perdón, de la segunda y tercera intercostal, que son ramas de la aorta torácica, y también algunas ramas de la mamaria interna, que son ramas de la aorta torácica propiamente dicha. Entonces, en otras palabras, toda la irrigación arterial va a estar dada por lo que es las arterias bronquiales.
justamente a nivel de lo que es la carina traqueal en la porción inferior, la arteria bronquial izquierda con la arteria bronquial derecha se van a anastomosar, formando una anastomosis, un arco denominado el arco anastomósico o la anastomosis subcarina del Latarjet y Jutin. O sea, se escribe con J, Jutin, doble T. Jutin, J-U-T-T-I-N. ¿Ok? Anastomosis arqueada subcarinal o subcarina del Latarjet y Jutin. ¿Ok? Y las venas van a estar dadas por las mismas, por las venas bronquiales, por las venas mamarias internas o venas torácicas internas, y también a veces, por las venas, ay, se me perdió, y por venas esofágicas. Sí, ¿ok? Y todas estas van a drenar directamente en la vena ácidos o en sus complementos, como en lo que es la hemiácidos o la hemiácidos accesorias que van a drenar igualmente en la ácidos y drena directamente en la vena cava superior. Y ya para terminar esta hermosa y linda clase, tenemos a dos inervaciones, una parasimpática y una simpática, en la cual la parasimpática va a estar dada por los nervios vagos. Ramas como cuáles, acuérdense siempre las ramas frénicas, las ramas de la lengua recurrente. Bueno, aquí no toca mucho la lengua recurrente porque no llega hasta los pulmones como tal, no se adentra. Ya, pero como tal el nervio vago sí, específicamente su rama frénica. ¿Ok? Y también simpático, como lo que es el tronco simpático cervical inferior y torácico superior, la unión de ambos, en otras palabras, ¿cuál? Ahí no sé por qué puse Baumann, es Neubauer, el cambio cervicotorácico de Neubauer. ¿Qué hace la función parasimpática en el pulmón? O hace una vasodilatación, pero una broncoconstricción. Así que los bronquios se obstruyan o se hagan más pequeños. Mientras que una porción simpática hace que ocurra una vasoconstricción, todo lo contrario, y una broncodilatación. ¿Ok? Bueno, pleura ya no es necesario porque pleura ya se los dio mi panita Ricardo. Y con eso sería toda la clase de sistema respiratorio de macro. Continúa estudiando, el cansancio es temporal, pero la satisfacción es para siempre. Mahatma Gandhi. Y chicos, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Sé que fue una clase un poquito rápida, pero es porque igual está de tarde y quería tipo ser conciso para su lección. ¿Ok? ¿Tal? ¿Todo No, claro? ¿Todo bien? todo claro, Dime, Carlito, dime gracias. Steven, No, no, vacancísimo, gracias, ¿qué? te iba a decir. Listo, Steven. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, si no tienen alguna, como me gusta a mí decir siempre, no,